La mañana 48 minutos, y hace un par de semanas, bueno, los panameños, la industria constructora, quedaron preocupados ante el anuncio de la suspensión de la ley de interés preferencial. Pues esta semana el Consejo de Gabinete ha autorizado al ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, José Batista, que hoy nos acompaña, para que presente ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que establece un régimen de interés preferencial en préstamos hipotecarios y dicta otras disposiciones. Una ley que ha acompañado por muchos años a los panameños, que afortunadamente en este país se tiene todavía acceso a vivienda. Yo le compartí mi experiencia. Mi primera casa la compré con interés preferencial, ganando como reportera $400. Y eso, que yo sepa, en ningún país se vive, y esas cosas de verdad uno tiene que enseñar. Y así están miles de familias. Hoy la vida es más cara, ministro, pero usted sabe perfectamente que el interés preferencial le da la oportunidad de tener vivienda a mucha gente en el país. ¿Qué se ha determinado? ¿Qué estudios se han hecho? Y sobre todo, ¿hasta cuándo es posible mantener un acompañamiento que también se convierte en un incentivo para la industria? Buen día, Castalia, a ti y a todos los televidentes. Bienvenido, como siempre. De TVN. Sí, mira, como lo has dicho, ¿no? Esta es una ley que data de 1985. Y que desde esa época se hizo por un periodo corto, pero se ha ido renovando cada vez por la importancia que tiene en lo primero que has dicho, y que es el objetivo social de esta ley: poder proveer de vivienda a familias, sobre todo de clase media y de clase baja, que si no es por el interés preferencial no pudieran tener acceso a una hipoteca. Este programa también se ha constituido durante estos casi 40 años en el motor de la industria de la construcción en el tema inmobiliario. Somos objeto de estudio. Me ha tocado a nivel internacional conversar tanto con políticos como por profesionales de otros países que ven con atención nuestro desarrollo inmobiliario, y han encontrado que nosotros, como así lo demuestran las estadísticas elaboradas por los gremios, que es producto de esta ley que eso que es un sacrificio fiscal revierte al país. Gran parte de la actividad de la construcción, que genera 100 empleos directos por cada $1.000.000 y 50 indirectos, más lo que produce por todo el comercio de los azulejos, de materiales y todo, ese dinero regresa al Estado. ¿Qué cobertura tiene en este momento esta ley preferencial? O sea, ¿qué porcentaje de viviendas se compran en Panamá bajo esta norma? Mira, calculamos que el 80% de todas las viviendas que se tramita una hipoteca en el país corresponden al interés preferencial. ¿Y existen parámetros específicos tomando en cuenta la calidad, los terrenos, la ubicación y los precios? Mira, no, la ley es una ley que se limita al tema de los precios. No existe un filtro, y eso es preocupación a veces de algunos funcionarios, sobre todo el Ministerio de Economía y Finanzas. No es como nosotros en el Fondo Solidario de Vivienda, que allí las familias no pueden tener ingresos mayores a 2.000 balboas, tiene que haber una familia constituida. Acá simplemente alguien que vaya a un banco y solicite una hipoteca y la vivienda esté dentro de los parámetros que establece la ley, pues se le otorga el crédito. Pero sí estamos pensando que a futuro esta ley hay que hacerla que sea también un elemento de activación económica de ciertos sectores. Por ejemplo, vamos a utilizar la ley para premiar a los que construyan dentro de las zonas prioritarias de las ciudades, donde hay infraestructura completa. O sea, que existe una relación entre ese beneficio y lo que la ley está otorgando. Repasemos, ¿va a haber alguna variación o se mantiene tal cual la hemos conocido hasta este momento? No, hay una variación. ¿Qué se mantiene? Se mantiene que hasta 45.000 balboas el Estado cubre plenamente 100% los intereses bancarios, hasta 45.000. En el tramo de 45 a 150.000. No, vamos a ver, de 45 a 80 se mantiene en el 4%, que es el descuento, ¿no? Implicándole un poco a los televidentes, sí. Si el banco le ofrece a usted un interés del 6%, el Estado le reconoce a usted el 4%, entonces usted solamente paga un 2%. En el tramo de 80 a 120, el interés es del 3%. Estuvo en el 4%, pero volvimos al 3% anterior. Esto por las corridas que ha hecho el MEF. Estos dos tramos son para vivienda a nivel nacional, tanto apartamentos como residenciales. Luego tenemos un tramo que va de 120
hasta 150, que es para apartamentos. Este tramo, que antes era solamente para las provincias de Panamá y Panamá Oeste, ahora a solicitud de promotores del interior, lo hemos extendido a nivel nacional. El tramo de apartamentos de 120 a 150. Y un último tramo, que es el tramo de 150 a 180, que sigue siendo solamente para apartamentos dentro del área de Panamá y Panamá Oeste. O sea, esa es la variación que existe en este momento y así se plantearía entonces ante la Asamblea Nacional. Eso es lo que vamos a plantear y esperamos que la Asamblea pues nos colabore con esta aprobación, no solamente pronto, sino sin causar desajustes que pudiesen provocar el veto o una otra consideración del Ejecutivo. Viceministro, recientemente, bueno, esta semana el Contralor y el equipo del INEC presentaban detalles importantes de lo que ha revelado el Censo de Población y Vivienda y definitivamente marca puntos muy interesantes sobre el crecimiento y sobre todo reconfirma que Panamá Oeste es la provincia de mayor crecimiento demográfico y sabemos que allí existen problemas muy puntuales de capacidad, de los espacios que requieren, de las necesidades de servicios públicos que presten un servicio adecuado a las comunidades y que se ha visto trastocado en los últimos meses. ¿Cómo ven ustedes estos resultados y qué proyecciones hay para poder mejorar la calidad de vida de una zona que crece y que, según los cálculos, va a seguir creciendo? Pero mira, Castalia, ese era un tema de preocupación nuestro desde antes de llegar al gobierno. Yo que he estado siempre en el equipo de nuestro partido en lo que son los temas de vivienda y urbanismo. Nosotros veíamos como prioridad el establecer los planes de ordenamiento territorial de Arraiján y La Chorrera, fundamentales. Iniciamos desde que llegamos, por diferentes razones, hasta hace un par de meses ya dimos la orden de proceder y esos planes están en elaboración. Eso es necesario, Castalia. Nosotros necesitamos tener unos planes precisamente para atender ese crecimiento. Pero no solamente en función de ver a Panamá Oeste como un dormitorio de la ciudad de Panamá, sino en su desarrollo integral, que se convierte en un polo económico. Y por eso, en estos planes de ordenamiento que estamos desarrollando, incluimos a Capira, porque Capira se está convirtiendo en un área agroindustrial, porque es como una bisagra entre la ciudad y el campo. La gente trae del interior los productos, se procesan allí y se trasladan procesados. Entonces, eso puede ser una fuente importante de empleos, sobre todo, lo que haría que la gente ya viva en el oeste, pero trabaje también en el oeste. Hay varios proyectos pendientes y después que se ha dado la crisis del agua, las recurrentes protestas por los problemas de suministro de energía eléctrica, hay quienes han pedido incluso una moratoria, o sea, que se detenga en este momento. Yo sé que esa solicitud para nada les cae bien a los promotores de vivienda y a las constructoras, que se existe una moratoria hasta tanto no se culmine un plan real de ordenamiento como usted lo plantea. ¿Eso es posible? ¿Eso realmente tiene un costo en este momento? No, es que no es tanto un costo político ni nada, sino que eso es ilegal. La función del Estado siempre tiene que ser en positivo. Entonces, si un promotor llega y me dice, yo voy a plantear un proyecto, yo le pongo condiciones. A ver, usted tiene que resolver el tema del agua, de la basura, de la educación, de la salud. Y si él me presenta soluciones a todos esos problemas, yo no le puedo decir que no. Te pongo un ejemplo. A veces hay algunos proyectos que el agua la resuelve el promotor con pozos, con agua hasta de buena calidad, igual a la que produce el IDAN. Entonces nosotros tenemos que trabajar en función de eso. Mira, hay un tema que inevitablemente se tiene que tocar y que me lo mencionabas antes de entrar al programa, el tema de las invasiones. Y vamos para Todo allá. lo que se programa, Castalia, tiene solución y se planifica. Nosotros podemos planificar potabilizadoras para el área oeste, pero si nos llegan de repente 400 familias, 1000 familias, no solamente afectan el consumo de agua, de electricidad. Ministro, eso se lo preguntábamos al ministro Paredes y yo le decía, ministro, ¿qué pasó con la ley que castigaba este tipo de actividad? Y usted, con todos los años de experiencia que tiene en el manejo de este tema, viceministro, usted sabe perfectamente por qué en tiempos de política aumenta el número de invasiones. Sí. Todos los gobiernos enfrentan este fenómeno en su último año de gobierno. Desafortunadamente nosotros respaldamos al diputado Hernán Delgado en un proyecto de ley que castigaba con pena de cárcel de más de 5 años para que no fuera conmutable. Desafortunadamente eso no prosperó. Nosotros esperemos que eso se retome y es necesario porque, Castalia, lo hemos hablado otras veces,
la propiedad privada es la propiedad privada. Incluso aunque sea del Estado, es propiedad privada. Ministro, no pero se es puede un aceptar las secreto a voces invasiones. que hay políticos que promueven eso, buscando votos, gente que se quiere reelegir y dicen, métanse que cuando gane el gobierno X, yo les resuelvo, me comprometo. Y eso se sabe. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos una situación reciente en Bocas del Toro, por ejemplo. Y lo que he escuchado de la familia de Bocas del Toro, que prácticamente le están diciendo a ustedes que no quieren los terrenos que les están ofreciendo en Bocas del Toro. No, y que no quieren 300, que quieren 1000, porque ahora ha aparecido gente que ni siquiera estaba por ahí. ¿Y por qué quienes, como yo, con $400 han agarrado una hipoteca? Y de poquito a poquito empezamos a pagar. Tenemos que esperar que así, simplemente Castalia. se defina. No, y lo peor de todo, ministro, es que ya uno como periodista, uno identifica gente y uno cuando ve las protestas uno dice, oye, pero esta persona no estaba en Chiriquí Claro. la vez pasada y de repente lo ve uno en Bocas del Toro. O sea, es una situación demasiado evidente. Debemos elaborar y tener los mecanismos legales. Mira, ya en la ley 6 del 2006 nosotros se incluyó la penalización a las personas que impulsaran invasiones en terrenos vulnerables, de deslizamiento, eso está en el Código Penal. Pero debemos ampliar la ley para que sea para cualquier terreno, ya sea del Estado o sean terrenos privados, y más salvaguardando la propiedad privada. ¿Se puede insistir con esta propuesta que ha llevado el diputado Hernández a la Asamblea? Vamos a insistir. ¿Por qué es necesario, ministro? Es necesario porque, Castalia, sobre todo por lo que te acabo de decir de ese el desorden, desarticula todo. En el área oeste, cuando comenzaron las matrículas de las escuelas de este año, las familias que vivían en una urbanización formal, planificada, llegaron a las escuelas públicas a solicitar un cupo y no había, porque la directora de la escuela no le va a decir, usted vive una invasión, usted no puede tener a sus hijos aquí. Entonces, las invasiones que son ocupaciones no programadas y son densidades no programadas, nos afectan no solamente agua, luz, salud, educación, transporte, todo lo afecta. Ministro, en los últimos años la población, al menos en la capital, ha variado, o sea, se han ido creciendo los polos de desarrollo como Panamá Oeste, como Panamá Este, como Panamá Norte, pero el centro de la ciudad queda vacía. Por ejemplo, hay planes para recuperar áreas habitacionales, por ejemplo, como lo había en Caledonia, por ejemplo, en el área de Perejil, en el área de Santa Ana. Sí, has mencionado lugares específicos que nosotros sí. Quiero anunciarte que casualmente ayer tuvimos una reunión, estamos haciendo una consultoría con el BID para hacer una ley general de vivienda. Y esa ley general de vivienda incluye acciones que van hasta volver a estimular la vivienda de alquiler, porque ahora sabemos que los millennials y mucha gente no les interesa comprar. Y pensamos en utilizar esta herramienta de la alianza público-privada, donde muchos de esos terrenos que tú mencionas en Caledonia, en Santa Ana, son del Estado. Muchos son del banco hipotecario. Nosotros podemos ofrecerle a un empresario, te damos el terreno, tú construyes el edificio, lo alquilas por 10, 20 años y luego eso pasa al Estado. O sea, serían modelos de gestión que sobre todo lo positivo es lo que tú acabas de mencionar. Ahí yo no tengo que llevar agua, electricidad, ahí hay escuela, ahí hay salud, ahí hay todo. O sea, que el ahorro no es solamente en la movilidad, porque la gente va a estar más cerca de su trabajo. Yo recuerdo siempre el área de las rentas, cuando uno pasa por el área de la renta. La renta, ese era un gran programa de la Caja de Seguro Social, que se lo he conversado también al doctor Enrique Lau. Nosotros debemos rescatar cosas que en la historia de Panamá hemos hecho bien, Castalia. No todo se desecha, sino que a veces estamos buscando nuevas fórmulas y estaban en nuestra historia. Pero lo cierto es que hay el derecho a la vivienda, es un derecho el que debe tener todo panameño y bueno, y entre más proyectos exista que le permitan la cobertura a los panameños, pues es mejor. Reitero la pregunta inicial, ¿usted cuándo se prepara para llevar esto a la Asamblea? Bueno, retomando el tema inicial de nuestra entrevista. Estamos preparados. Apenas vamos a comunicarnos con la Asamblea. Esperamos que en la próxima semana nosotros podamos estar presentando la ley. Viceministro José Batista, él es el viceministro de Ordenamiento Territorial con nosotros esta mañana, bueno, anunciando que se prepara ya para presentar ante la Asamblea este proyecto de ley que establece un régimen de interés preferencial en los préstamos hipotecarios, es decir, que se extiende este acompañamiento que ha estado a lo largo de estos últimos años. 7 de la mañana, 2 minutos.